Hola, soy Diana del Método Luz Propia y hoy les traigo 5 libros que nos restauran en tiempos inciertos. Estarás de acuerdo conmigo que el mundo ha cambiado realmente mucho estos últimos tiempos y continúa cambiando rápidamente, especialmente cuando las rutinas a las que estábamos acostumbrados empiezan a desmoronarse. ¿Quién no ha pasado de tener la sensación ilusoria de certeza y seguridad, de creer que tenemos nuestra vida bajo control, a una situación donde la incertidumbre se convierte en el único constante de nuestro día a día? No cabe duda de que vivimos en un mundo cambiante e incierto. Por eso es fundamental que aprendamos a convivir con la incertidumbre de manera saludable y que tomemos conciencia de que la incertidumbre forma parte de la vida. Como muchos de ustedes que visitan mi canal de meditación, he reflexionado bastante durante estos últimos tiempos. Parte de esa reflexión me ha llevado a revisar libros que en algún momento me fueron útiles para comprender y manejar la incertidumbre del pasado, y también uno que otro descubrimiento literario nuevo que me ha ayudado a sentirme cómoda con la imprevisibilidad de los tiempos en los que vivimos. A continuación, comparto con ustedes los 5 libros más sobresalientes que he estado revisando y sobre los cuales he reflexionado estos últimos meses. Son una mezcla diversa de géneros literarios e incluso escrituras de diferentes religiones. Lo que sí todos tienen en común es que buscan responder a la pregunta que ha mortificado a todos los humanos a lo largo de la historia. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Estos libros son una herramienta que me ha ayudado a responder esa pregunta por mí misma, ayudándome a salir del pantano de la ansiedad, restaurando mi confianza en la vida y dejándome fortalecida. Espero que tú también los encuentres útiles, no solo ahora, sino en el futuro también. Porque aunque el tiempo actual que ahora mismo vivimos se sienta tan inestable, a lo largo de la historia, la vida siempre ha sido incierta y siempre lo será. Número 1. La Sociedad Literaria y del Pastel de Cáscara de Papa de Guernsey, o como se le conoce en España, La Sociedad Literaria y del Pastel de Piel de Patata de Guernsey. No dejes que este título estrafalario te desconcierte y te aleje de este auténtico regalo literario. Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, una escritora en Londres recibe una carta de un hombre que encontró su nombre escrito dentro de un libro usado. A medida que se intercambian cartas y se cuentan historias, aprendemos cómo un grupo de personas en Guernsey sobrevivió a la ocupación nazi al mantenerse unidos y apoyarse mutuamente. Hay partes un poco fuertes, pero el tono general del libro es de esperanza y perseverancia, y pronto se convierte en una de esas lecturas que te esperan pacientemente durante el día para transportarte a otro mundo. Escrita como una serie de cartas, la novela recuenta los horrores de la Segunda Guerra Mundial y su posterior período en la isla de Guernsey, un pequeño enclave en el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia. Cada carta y su respectivo autor tiene mucho que decir sobre la vida en la isla durante la ocupación nazi y cómo sus habitantes lograron mantenerse sanos, cuerdos y alimentados. A pesar de que sucede en tiempos de guerra, la historia no resulta de ninguna manera desgarradora. Este libro me lo leí por primera vez ya hace algún tiempo y últimamente necesitaba algo reconfortante para mi alma. Si bien las brutales historias de la ocupación son honestas y tristes, es la humanidad firme y la amabilidad de muchos de los personajes lo que resulta reconfortante. Esta entretenida novela epistolar es ya un clásico indiscutible sobre el poder de la palabra y el valor de la literatura como refugio y consuelo en tiempos difíciles. Me reí, lloré y me sumergí en la historia hasta el punto de querer conocer a sus personajes y pasar tiempo con ellos. En un momento tan trágico se unieron y sobrevivieron, y lo mejor de todo es que tiene un final feliz. Y claro que sí, un libro tan precioso tendría ya que tener una adaptación cinematográfica. No te pierdas la versión película en Netflix. Y de la Segunda Guerra Mundial nos seguimos transportando en el tiempo. ¿Qué tal unos 1850 años atrás para darnos cuenta de que aunque los tiempos han cambiado, la naturaleza humana sigue siendo la misma? Número 2. Las Meditaciones de Marco Aurelio. Pocas obras de la antigüedad han sido tan influyentes como las Meditaciones de Marco Aurelio, el gran emperador romano que gobernó desde el año 161
hasta el año de su muerte en el año 180. Fue el último de los llamados 5 buenos emperadores, y es considerado como una de las máximas figuras del legado filosófico romano y el estoicismo. Aunque fue escrito hace casi 2000 años, este libro es una verdadera obra maestra, y sus ideas sobre cómo lidiar con un mundo caótico se sienten más destacadas que nunca. Y es que el sabio emperador romano nos ofrece un manual instructivo de consejos prácticos para sobrellevar la incertidumbre moderna. Este libro está tan repleto de sabiduría que hay que consumirlo de a poquitos para saborearlo bien y asimilarlo en nuestras vidas. Marco Aurelio gobernó el Imperio Romano con vigor y sabiduría. Su reinado se vio acosado por invasiones, rebeliones, traiciones e incluso algunas de las peores plagas en la historia de Roma, la peste antonina. Pero gracias a su carácter estoico y reflexivo, siempre pudo sobreponerse ante estos enormes retos, actuando con moderación y sabiduría. Sus acciones estuvieron guiadas por un amplio poder de reflexión. Escribía sus meditaciones mientras lideraba a su gente. Los escritos se dividen en 12 libros que relatan diferentes etapas de su vida. En ellos reflexiona sobre la vida y la muerte a través de principios estoicos, valores que seguiría al pie de la letra, defendiendo la virtud y la ética como sus únicas guías. Si bien el estoicismo es una filosofía antigua, ha venido experimentando un resurgimiento en estos últimos tiempos. Y es que algunos conceptos del estoicismo siguen tan vigentes hoy como la primera vez que fueron expuestos hace ya miles de años. El libro no tiene un título oficial, se lo conoce simplemente como Meditaciones. Lo que debes tener presente al leer este libro es que Marco Aurelio no lo escribió para nadie, más que para él. Y te sugiero leerlo desde esa perspectiva. Las meditaciones no son más que eso, las meditaciones personales que el emperador se escribía a sí mismo para forzarse a ser un mejor ser humano, para tener a mano y recordar las ideas y principios que guiaron su vida, cuyo resultado no fue otro que pasar a la historia como uno de los mejores gobernantes que han existido. Las meditaciones están escritas en un lenguaje íntimo, franco, claro, y ofrecen enseñanzas simples y concisas, y aunque las haya escrito para sí mismo, se han convertido en manual de vida para quien tenga la suerte de leerlas y logre asimilarlas correctamente. Los golpes caprichosos de la incertidumbre causan estragos en nuestras emociones, dejándonos ansiosos, deprimidos e indefensos. La filosofía estoica puede ayudarnos a estabilizar la mente en medio del caos y a manejar nuestras emociones en tiempos de incertidumbre, incitando a que enfoquemos en lo que podemos controlar y a soportar con calma lo que está fuera de nuestro control. Este es el legado estoico que nos dejó Marco Aurelio, un breve tratado destinado a cumplir un fin muy concreto, enseñarnos a vivir bien. Es por tanto un libro muy recomendable especialmente para aquellos que, por la razón que sea, están atravesando un momento difícil en su vida. Y es que si por algo se ha hecho famosa la filosofía estoica, es por la tranquilidad de espíritu que ofrece, para cualquiera que se esfuerce por conciliar las demandas de la vida, dando prioridad a la integridad personal y el bienestar espiritual. Las meditaciones siguen siendo tan relevantes ahora como lo fueron hace 2000 años. Y del Imperio Romano nos transportamos una vez más a la década de los 40 para encontrar esta próxima joya. Número 3. El hombre en busca de sentido. Con millones de copias vendidas, este homenaje a la esperanza frente a la pérdida y el dolor imaginables, este libro se ha convertido en un verdadero clásico a nivel mundial. Esta es la historia real de Viktor Frankl, un psicoterapeuta austríaco que fue enviado a Auschwitz por ser judío. Al ingresar al campo de concentración, le quitaron la última de sus pertenencias, incluida su ropa, su anillo de bodas y el manuscrito de un libro que estaba escribiendo. Gracias a su fortaleza interior, su deseo de ayudar a otros prisioneros y algunos golpes de buena suerte, logró sobrevivir para contar su historia. Su experiencia nos ayuda a resolver preguntas inquietantes sobre la condición humana ante situaciones extremas, brindándonos las enseñanzas más profundas en las palabras más simples. Su trabajo como psiquiatra antes de ser enviado a los campos de concentración se había enfocado en la depresión y la prevención del suicidio. Al perderlo todo, su familia, su libertad, y ante la amenaza constante del hambre, el frío, la enfermedad y la muerte,
Frankl se concentró en su propia historia de supervivencia y en los otros prisioneros con los que convivía en los campos. Y nos cuenta por qué algunos sobrevivieron y otros se dejaron morir. ¿Qué le dio a la gente la voluntad de vivir? ¿Qué le da sentido a la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? Frankl nos enseña que incluso cuando parece que nuestras elecciones están limitadas, queda un elemento de libre elección que nada ni nadie nos puede quitar. Y nos dice, los que vivíamos en los campos de concentración, recordamos a los hombres que caminaban por las chozas consolando a los demás, regalando su último trozo de pan. Puede que hayan sido pocos, pero ofrece pruebas suficientes de que todo se le puede quitar a un hombre menos una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud de uno ante cualquier circunstancia. En El hombre en busca de sentido, Frankl recuerda sus experiencias en los campos de concentración y expone su teoría de la logoterapia, que afirma que lo que más anhela el hombre no es el poder ni el placer, sino un sentido de propósito y significado en la vida. Observó cómo las reacciones o respuestas de diferentes personas bajo las mismas condiciones llevaron a algunos a sobrevivir y a otros a morir. Frankl creía que un buen porcentaje de quienes viven en sociedades modernas e industrializadas viven en un vacío existencial y prescribe una perspectiva orientada a los objetivos que no preguntan qué podemos obtener de la vida, sino qué espera la vida de nosotros. Frankl también analiza el significado del sufrimiento y afirma que lo que más importa no es lo que nos sucede, sino nuestra respuesta. El libro también contiene otros grandes conocimientos sobre la condición humana y el significado del sufrimiento, así como consejos para combatir la ansiedad y encontrar sentido a la vida. Este libro es un ejemplo esperanzador de la capacidad de la humanidad para elevarse por encima de todo sufrimiento, para encontrar el significado individual de nuestra existencia y de esa manera dar sentido a por qué estamos en el mundo y por qué debemos continuar en él. Y de Auschwitz nos trasladamos a la India para visitar un clásico de la espiritualidad hindú. Número 4. El Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita fue escrito hace miles de años, pero se desconoce exactamente cuándo y tampoco se sabe con exactitud quién lo escribió. Se le considera como una de las principales escrituras sagradas del hinduismo y consiste en 700 versos. La palabra Gita significa canción y Bhagavad se interpreta de varias formas según quien lo interpreta. En consecuencia, el título ha sido interpretado como la palabra de Dios o las palabras del Señor por unos, o el cántico divino o cántico celestial por otros. El Gita, como también se le conoce, en sí no es una lectura larga o difícil. El libro narra el diálogo entre el príncipe Arjuna y su guía el dios Krishna durante una guerra mitológica. El conflicto surge de la lucha por el trono entre dos grupos de primos, involucrando a varios reinos antiguos que participaron como aliados de los grupos rivales. Mientras los ejércitos se reúnen en vísperas de la batalla final, Arjuna cabalga con su guía Krishna para inspeccionar al enemigo. Allí, en medio del campo de batalla, ve que el ejército enemigo incluye a sus propios parientes, maestros y amigos. Arjuna entonces, paralizado por la confusión sobre lo que debe hacer, se llena de dilemas morales y desesperación por la violencia y muerte que la guerra causará en la batalla contra sus seres queridos. Se pregunta si debería renunciar y busca el consejo de Krishna, cuyas respuestas y discurso constituyen el Bhagavad Gita. Krishna aconseja a Arjuna que cumpla con su deber de guerrero, a través de una acción desinteresada. Los diálogos entre Krishna y Arjuna cubren una amplia gama de temas espirituales, dilemas y cuestiones filosóficas que van mucho más allá de la guerra que enfrenta Arjuna. Escuchar a Krishna explicar la naturaleza del ser y su relación con la existencia en su conversación con Arjuna evoca constantemente una especie de epifanía fundamental, como si la sabiduría contenida en el Gita fuera innata para todo hombre, pero no se da cuenta de ello, debido a las diversas distracciones sensoriales y espejismos que perseguimos y que actúan como velos que nos apartan de esta sabiduría.
En los tiempos actuales y en todo el mundo, existe una necesidad cada vez mayor de paz y bienestar mental, de poseer valentía interior, de lidiar con toda la confusión emocional que estos tiempos han traído consigo, y considero el Gita como una guía práctica para aumentar la conciencia. Este es un texto clásico, muy antiguo, por lo que cualquier cosa que pueda decir es redundante. Basta señalar que la sabiduría condensada y la historia de una cultura con raíces tan antiguas contiene verdades y conceptos que el lector puede encontrar si su mente está lista para encontrarlas. El Gita, como todas las grandes obras literarias, se puede leer solo a un nivel histórico, mitológico, legendario, o a un nivel filosófico más profundo, o a un nivel metafísico, moral y espiritual mucho más profundo. De ahí su atractivo. Y del calibre peso pesado del Gita, nos vamos rápidamente a un libro mucho más liviano, que aunque no se compara con la sabiduría y las enseñanzas de los 3 libros anteriores, sirve el propósito de ayudarnos a romper nuestra adicción por controlar todo lo que pasa y a sentirnos cómodos sin las garantías de la certeza. Número 5. La ley del quizás. La tendencia del cerebro humano es de siempre buscar un sesgo de negatividad en todo lo que ocurre. El cableado de nuestro cerebro está siempre buscando información que nos asusta, especialmente en tiempos de incertidumbre. Pero es sorprendente lo que un cambio consciente de perspectiva puede hacer por nosotros. ¿Qué tal si nos atrevemos a cambiar cómo interpretamos lo que nos sucede y tomamos una actitud diferente? ¿Por qué no considerar otra perspectiva? Quizás mis creencias sobre esta situación no sean ciertas. Quizás lo que está pasando sea bueno. Quizás todo esté bien después de todo. Tal vez pueda encontrar una manera de aceptar lo que sea que esté experimentando y aún así estar bien. Visto que obsesionarnos y preocuparnos por lo negativo nos afecta y nos deprime, ¿qué se pierde con tener un cambio en la perspectiva de los posibles resultados y así darnos un sentido de esperanza y fe, otorgándonos otros caminos que podamos tomar para llegar a donde queremos, fomentando la apertura mental y la flexibilidad? Dado que la mayoría de nosotros creemos que la vida debe suceder de cierta manera, el abrirnos al tal vez proporciona la contingencia de que la vida saldrá mejor de lo que esperábamos, y aunque las turbulencias de la vida son lo que más queremos evitar, aceptar el tal vez nos brinda el coraje y la esperanza de que las cosas que suceden pueden terminar bien para nosotros. El tal vez no pretende hacernos aceptar todo lo que se nos presenta ingenuamente, más bien nos enseña a considerar las oportunidades que se presentan, dando un paso atrás y observando las diferentes maneras de cómo se puede desarrollar la vida, a dónde nos pueden llevar las diferentes rutas y cómo no quedarnos encerrados por nuestros pensamientos. Si eres de los que suelen preocuparse mucho por todo, al abrirte al tal vez, empiezas a ver las posibilidades que de otro modo pasarían desapercibidas y comienzas a transformar la incertidumbre en posibilidad. Este libro nos ofrece una técnica que ayuda a gestionar de manera saludable la incertidumbre y esas situaciones que no puedes controlar, a atenuar los pronósticos siempre fatalistas de la mente y a entrenar los pensamientos para no enfocar solo en lo malo. La técnica consiste en abrir tu mente a nuevas posibilidades para ti, posibilidades muy distintas a las que tu mente te muestra de manera automática, en ir incorporando de forma consciente y premeditada nuevos pensamientos del tipo quizás, como quizás leer un buen libro ayude a calmarme, y así abrirte a nuevas posibilidades, diferentes a lo que la mente te muestra de manera automática, que normalmente suele ser bastante fatalista, y aprender a usar la mente a tu favor y no en tu contra. Y ahí los tienen, 5 libros que nos restauran en tiempos inciertos. ¿Y tú, has leído alguno de estos libros? ¿O tal vez tienes algún libro que quisieras recomendar? Te invito a que conectes conmigo y con nuestra comunidad. Déjame tus comentarios en las notas de este video, me dará mucho gusto responderte. Para más recomendaciones de libros, meditaciones y reflexiones, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Soy Diana, un abrazo y hasta la próxima.